comunicación. Una primera pregunta para Andrés. En la minería, la figura del silencio administrativo positivo tiene efectos negativos sobre la protección del ambiente. ¿Qué propone usted para resolver este problema? Pues yo tendría que responder primero que tendríamos que ver el caso. Los que no saben, el silencio administrativo se da cuando se hace una solicitud a la administración y ella guarda silencio. Entonces es positivo cuando se asume que ese silencio daría una respuesta positiva a la solicitud. La regla general es el silencio negativo. Si la administración no contesta, entiende que negó, entonces eso da derecho a que la persona interponga recursos. ¿Qué propongo? Pues en el caso de que una decisión de ese tipo pueda perjudicar el medio ambiente, pues va a dar una respuesta muy jurídica, no me gusta mucho, pero la va a dar. Es que prevalece siempre lo sustancial sobre lo procedimental, y lo sustancial ahí es el ambiente sobre cualquier otra solicitud. Y otra, un poco más filosófica, aunque le da uno un poco de pena con el profesor Solbach acá hablar de Aristóteles, pero Benjamin decía que no se puede desconocer el poder no puedes conocer el poder constituido al poder constituyente, ¿cierto? Porque a veces se presenta esa situación, en nuestro caso como lo vimos en la minería, cuando el mismo Estado desestima las manifestaciones populares, por ejemplo, cuando ha declarado la nulidad de actos políticos que han hecho los alcaldes y los consejos municipales diciendo que no quieren minería en su municipio, que no quieren cambiar su forma de vida. Y en ese sentido hay que rescatar eso que viene de Aristóteles, de que el acto se debe a la potencia y no al contrario. El Estado se da al poder constituyente y no al contrario. Entonces en ese sentido sí debe dársele prevalencia a la decisión de las poblaciones. Muchas gracias, Andrés. Amigo Felipe, tengo dos preguntitas dirigidas a tu ponencia. William Ospina, en la Franja Amarilla, habla de que somos una sociedad sin memoria. ¿Cree usted que los medios de comunicación social incentivan de alguna manera esa amnesia, ese olvido frente a la violencia histórica? Gracias. Bien, agradezco la pregunta. Yo creo que no es cuestión de responsabilidades, porque finalmente, como lo expuse, el motor natural de utilizar en mi ponencia la noticia del terrorismo obedece a que es un buen producto y se consume. El gran problema no radica ahí, el gran problema es que por la cadencia de la realidad de nuestro país, lo cotidiano se vuelve costumbre. De alguna manera hay que romper con esa cadencia. Y una de las maneras de romper con esa cadencia es, por ejemplo, desde nuestras orillas de la bioética, manifestarnos. Un gran problema que siempre hemos tenido en la bioética es ese hecho pragmático de poder dar a conocer nuestras reflexiones e ir un poco más allá. Pero definitivamente el medio de comunicación y sobre todo el mass media tiene que entender y comprometerse con la coyuntura actual en el caso de Colombia. Porque debe dejar de ser un negocio. Los grandes grupos económicos, realmente su negocio no es los medios de comunicación. Y tienen medios de comunicación porque son un aparato de dominación. Al volverse un aparato de dominación, los contenidos de los conflictos y de la manifestación del terrorismo realmente pasa como una fábrica de hacer noticias porque genera dinero. Y eso es muy complicado romperlo. ¿Cómo participaría ahí la bioética? Pues hombre, yo creo que la tarea es ardua, pero de alguna u otra manera el contenido de reflexión que debe ganar espacio en los medios tiene enemigos muy grandes como la publicidad, por ejemplo, pero de alguna u otra manera hay que encontrar las vías de poder hacer efecto en ese tipo de fenómenos de comunicación global. Hay otra pregunta que dice así: el autoterrorismo es una semilla invisible para controlar y subyugar las sociedades. Entonces, ¿cómo el Estado colombiano confecciona, promueve el autoterrorismo? ¿Y dónde queda la legalidad constitucional frente a la bioética política y a la bioética jurídica? Dice la pregunta. Gracias. Pasa algo similar que con las noticias. Para el gobierno colombiano hasta cierto punto es bueno que haya conflicto.
Es curioso decirlo de esa manera, pero cuando uno ya desnuda las capas de la complejidad del conflicto armado, se da cuenta que hay muchas razones por qué se debe continuar con el conflicto. Como le decía en la apertura del doctor Escobar, el cuento del posconflicto es un espejismo, porque finalmente siempre va a haber conflicto. El pelar como una cebolla el hecho del conflicto armado, y sobre todo en el caso del terrorismo, es que eso que la pregunta dice como autoterrorismo, realmente es aquello que se categoriza como terrorismo de Estado. Y las cadencias que manifiesta eso, yo hablaba de las generaciones. En el caso de que las generaciones futuras van a tener que estar preparadas como lo recibimos nosotros. El recuento histórico del terrorismo y del conflicto nuestro me encantó cuando se hablaba de los 70 años. Yo también peleo con los 50 años y peleo con los 70. Colombia tiene un récord mundial que a pocos, o sea, hay que recordarlo. Tenemos en un periodo histórico la mayor cantidad de guerras civiles, finalizando el siglo XIX y arrancando el XX. Y yo digo, ¿y quién habla de eso? O sea, los 70 es lo de menos. Cuando vemos esa guerra fratricida, bipartidista entre federalismo y centralismo, en donde emergen toda una cantidad de razones genéticas para la razón de ser del terrorismo del Estado. Porque liberales y conservadores se encargaron de mostrarnos que su discurso político se basa en combatir al otro. Y si lo traemos al presente, hoy es el eterno retorno de Nietzsche, totalmente vuelto contemporáneo, es una espiral, y vuelve y juega para el acervo político. Es un buen negocio el conflicto, y eso es muy triste para nuestro país. Y cuando uno desnuda ese contenido y lo lee en las capas de lo que se está hablando en La Habana, por ningún lado florece, porque son dos actores llenos de poder cuyo interés en muchos casos es que el conflicto sigue. Entonces eso me preocupa muchísimo. Nosotras en este proyecto pues queremos llevar a cabo primero una etapa piloto para trabajar con las mujeres, mujeres con mujeres, pero lógicamente que ya hemos pensado en también mirar a algunos hombres que estén convencidos de este discurso y de esta necesidad de volver a de enraizar la dignidad de la mujer, y empezar a trabajar también hombres con hombres y empezar a mirar eso, y luego sí unirnos todos. Eso es, digamos que es como un experimento que queremos hacer, que ojalá podamos hacerlo como una experiencia piloto, a ver qué podemos narrarles después de qué sucedió después de esta experiencia. La razón de empezar a trabajar solamente con mujeres es que como a través de los siglos ha habido tanta dominación hacia la mujer, probablemente si empezamos a trabajar con grupos mixtos, muy difícilmente la mujer se expresa. Entonces consideramos que es mejor iniciar pues que la mujer pueda expresar realmente, y pensábamos también en los hombres que estén convencidos, porque hay muchos hombres que apoyan totalmente esa posibilidad de complementariedad entre el hombre y la mujer en igualdad de condiciones. Muchas gracias, María Victoria y Gilma. Dos preguntas que podemos sintetizar en una sola. ¿Qué está haciendo la bioética para educar políticamente a las nuevas generaciones en el país? En términos pedagógicos, políticos, ¿qué está haciendo la bioética en términos educativos? Sí. Bien. Yo creo que un reflejo es nuestro departamento de bioética en la universidad. Cuando uno respira lo que estamos haciendo acá en la universidad desde la academia, que creo yo que hay un efecto pragmático muy importante en lo que hacemos acá dentro del campus y dentro de nuestro departamento, da perfectamente la respuesta a eso. ¿A qué me refiero? Yo soy un convencido que cuando uno estudia bioética y investiga de bioética, en primera instancia hay que lograr una actitud de bioeticista. Eso no tiene que ver con, no quiero decir que sea simplemente un fenómeno endógeno, sino que cuando uno logra esa actitud y ve el panorama que cualquier
conflicto humano que exista frente a uno, con la actitud correcta, uno la puede ver y la puede dimensionar. Y creo que en el departamento hemos entendido eso a los 3 niveles de nuestros posgrados para poder generar en nuestros estudiantes, y yo tengo esa dualidad de ser docente y de ser estudiante, es esa actitud, y creo que en ese sentido hemos transmitido valores, actitudes, herramientas para consolidarlas. Y yo creo que desde ese punto de vista, la misión o la tarea que tenemos ya una vez consolidado el conocimiento es las mejores maneras de volver y de difundir y socializar en nuestro país eso. Y creo que ahí aportamos. Yo creo que cuando uno es docente, una de las cosas más importantes es que de alguna u otra manera día a día está cumpliendo esa tarea. Y yo, mejor dicho, lo tengo enfrente, lo vivo, lo respiro. Y sería fácil contestarlo. El gran problema ahí es cómo se logra a mayor escala. El profesor Echeverría decía esta mañana algo que estoy muy de acuerdo. Muchas veces no se trata de extensión, se trata de concentración. Los perfumes se venden en poquitas cantidades. Si yo compro un galón o un metro cúbico de Coco Chanel, no le creo que es un buen perfume. Y de esa manera yo creo que le entendí su discurso. Y bueno, pues si todos olemos bien, qué bueno, ¿no? O sea, ahí habría una posibilidad de hacerlo. Creo que un aspecto que hay que tener en cuenta es que en la Declaración de los Derechos Humanos y la Bioética, organizado por la UNESCO, en uno de los últimos artículos de la declaración, dice que una cosa que tiene que trabajar la bioética es la educación, y se solicita a todos los países que por favor esa educación en bioética sea cada vez mucho más inclusiva y vaya llegando a todos los niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes. Por ahí en ese debate pues, considero yo que sí, hay una formación desde la pedagogía que es generar actitudes, ¿cierto? Ciudadanas frente a lo que puede ser la consideración de la bioética. Pero otra consideración bien importante es cómo se está desarrollando la didáctica de la bioética a nivel de los pregrados, posgrados y cursos de formación mucho más avanzada. Entonces creo que a veces en el buen sentido de la palabra, no sé si hay una confusión con el término pedagogía, pero se deja de lado las estrategias didácticas, y las estrategias didácticas también son tremendamente importantes dentro del proceso formativo. ¿Cómo enseño y cómo hago que el receptor de lo que enseño efectivamente asimile? Para que ahí sí se genera la dinámica pedagógica, la actitud de transformación de actitudes o comportamientos. Entonces, ese también es algo que creo que el departamento está trabajando bastante en esa iniciativa, de esa reflexión desde el punto de vista de el área de bioética y educación. ¿Cómo se genera una didáctica de la bioética para mejorar eventualmente la pedagogía de la bioética? Muchas gracias, Nilton. Una pregunta para Andrés. ¿Cómo podemos relacionar vida y política si tal parece, por ejemplo, en el tema de la minería, que la política no actúa en pro de la vida? ¿Cómo podemos entender la biopolítica en ese contexto? Pues esa era la idea de la presentación. Puesto ya haría una cátedra del doctor Gustavo. Pues la biopolítica es eso. Es precisamente ese cambio que se dio del viejo derecho de muerte que tenía el soberano y pasó al hacer vivir, dejar morir, o al hacer vivir y rechazar hacia la muerte. Entonces la política precisamente se relaciona con la vida porque se da cuenta que la puede gobernar. Solo que en la práctica de la minería vemos que se da más el rechazo hacia la muerte. La propuesta era, presidente, que desde la bioética era pensar que podía ser esa política afirmativa de la vida, podía ser una política que potencie la vida. Más que hay un autor, Agamben, que habla precisamente de la diferencia entre dos conceptos griegos también, que es el bios y la zoe. La zoe, que quiere decir precisamente la vida despojada de su cualidad, la vida meramente biológica, y el bios, que era la vida calificada, y se trata precisamente de ver la vida como bios, ¿cierto? Como la vida calificada, que va más allá de lo biológico, que el Estado tiene no solamente que gobernar la población en términos de estadísticas, sino que tiene que potenciar la vida humana en sus cualidades, ¿cierto? Hacer, como dice Foucault,
de la vida humana pueda ser potencia. Muchas gracias, Andrés. Yo tengo una última pregunta para todos los panelistas. En su discurso del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, el poeta Miguel de Unamuno, en plena Guerra Civil Española, le contesta al general Millán Astray y le dice: solamente un mutilado que carezca de la grandeza moral de Cervantes puede alegrarse de que se multipliquen los mutilados a su alrededor. Después de todo lo que hemos hablado este día, ¿en qué consiste esa grandeza moral para la paz? Pues yo creo que esa grandeza moral para la paz tiene que empezar por dejar nuestro egoísmo y empezar a trabajar por la generosidad y por el altruismo, porque realmente somos muy egoístas. Nosotros somos muy egoístas y estamos bien, tenemos nuestras necesidades satisfechas, tenemos la oportunidad de estudiar, tenemos la oportunidad de viajar, pero ¿cuántos no tienen ni siquiera la oportunidad de comer? ¿Cuántos no tienen la oportunidad de coger un transporte todos los días para poder ir a llevar a un enfermo a un sitio? O sea, eso es una puesta en acción. O sea, hay que empezar por dejar todos de ser tan egoístas y empezar a ser más altruistas y pensar en el otro que está mal. En el otro que, porque hay muchas veces decimos si Colombia es un paraíso, ¿para quiénes? Y realmente sí es un paraíso, hay muchas cosas hermosas, pero hay muchos colombianos que la pasan muy mal todos los días y que todos podemos comprometernos a que todos estemos un poco mejor y ojalá haya más equidad, sea más consciente las cosas. Cuando mirábamos la Declaración de los Derechos Humanos, se decía que nosotros teníamos la capacidad de la razón y de la conciencia. Entonces yo pienso que una de los aspectos que podemos trabajar es cómo vivo yo la paz conmigo mismo y la paz con los otros. Cómo la vivo en los ámbitos que comparto con los demás, en los familiares, los de trabajo, y ahí viene esa parte de esa revisión desde la posibilidad que tenemos nosotros en la autodeterminación para mirar cómo, porque esta mañana cuando el profesor Echeverría decía que definitivamente cuando se trabajaba en concentración podrían lograrse grandes cosas aunque no todo el mundo lo hiciera, o sea que con el que cada uno de nosotros esté en una reflexión clara y consciente que vale la pena la paz y cómo la puedo trabajar desde mí mismo, probablemente ahí empecemos a multiplicar de una manera grande esta posibilidad. Muy sintético, para mí sería el reconocimiento del otro. Yo voy a hacer una analogía que siempre me ha gustado. Si yo sumo el espacio público colombiano y lo divido por nosotros los colombianos, hay muchos de nosotros que tendríamos más plata invertida en el espacio público que en lo que tenemos como privado. Eso es tenaz porque finalmente voy a arrancar a hacer mi argumentación desde esa mirada, digámoslo, muy cuantitativa. Pero volvamos eso a la pregunta moral. ¿Qué pasa si yo hago ese mismo ejercicio en términos morales? Quiere decir que la colectividad moral de nosotros los colombianos, si la logramos reconocer, interesarnos por ella, pesaría más una moral íntegra de 45 millones de colombianos que 45 morales individuales. Entonces yo creo que en esa comparación que estoy haciendo, un buen camino es reconocer que una moral sólida como nación y no caer en la falacia de la identidad, sino a la pregunta y a la reflexión de Unamuno, yo diría que esa sería una vía interesante. Y para concluir, es ver los partidos de la Selección Colombia. A mí me llama mucho la atención que cuando juega la Selección Colombia todo el mundo tenemos camisetas, respiramos y decimos y hacemos. Si el ejemplo del fútbol, así como el del espacio público, lo pudiésemos lograr en términos morales, seríamos una potencia. Y yo creo que de esa manera podríamos llegar a entender la buena respuesta a lo que estás planteando, Boris. Boris, yo oyéndolo tuve la oportunidad de reflexionar mientras que contestaban o respondían los colegas. Yo pensaría que la grandeza moral
desde mi punto de vista es que comenzáramos por identificar lo mutilado que cada uno llevamos dentro de nosotros mismos. O sea, esa fuente propicia para la envidia, para la agresividad, para el desquite, para el deseo del mal ajeno y así sucesivamente. Pues para mí está en dejar de ver el problema en los otros y en observarse a uno mismo. Para mí está en la autocrítica y en dejar la indolencia a un lado. La sociedad nos ha hecho indolentes y estamos acostumbrados a pasar sobre el otro sin que eso nos importe. Y está en empezar por preocuparse por el otro, en la construcción de esa moral colectiva que hace falta en el trasfondo pues, del país. No, pues soy un convencido y sigo insistiendo en la didáctica y la pedagogía para la paz, en la cual la tolerancia no es el nivel de resistencia de lo que hacen otros hacia mí, sino hasta dónde los otros están dispuestos a soportar lo que yo hago. Y lo que yo hago, esa acción que puede generar una reflexión pedagógica, pues yo la fundamento desde lo que es la bioética, desde la didáctica, cómo enseño yo a otros a generar beneficencia para otros y a ser destinatario de beneficencia, por ejemplo. Cómo yo enseño a tener conductas prudentes de justicia hacia otros, pero también ser destinatario de conductas prudentes de justicia. Y eso es lo que se denomina tolerancia. Tolerancia no es ver eventualmente hasta dónde me resisten los otros, es ver cómo yo eventualmente puedo contribuir a la construcción de la otredad del otro. Y a partir de bioética creo que eso es bien importante, sobre todo en este que es el eje transversal de la discusión, que es la solución pacífica de los macro y de los micro conflictos.